Bueno, en parte de que jugaron bien, contenta, pero el sinsabor de no haber ganado, sinceramente. El primer tiempo lo vi un poco más flojo, el segundo tiempo vi como que quisieron arremeter y, viste, pelearla para ver si podía meter el gol, pero no llegaron. Rival, solamente tuvimos un minuto donde el equipo sí se posicionó arriba. Factor sorpresa Uruguay no lo tiene, ¿no? Cuando toma el control de la pelota, claro. Lateral. ¿Qué va a estar haciendo Corea? La verdad que muy bien con Uruguay y nos faltó un poquito de suerte para haber ganado. Pero igual tenemos para que tener fe que jugaron muy bien los muchachos. Uruguay estamos ahí. Se va parando con alguna dificultad el jugador coreano para seguir.